Hola, saludos, época dorada del ciclismo en México. Como bien les prometimos, estamos aquí de visita en Bici Expo en su 15 aniversario. Estamos, pues hoy en el primer día, de alguna manera, en menos afluencia de gente, y nos encontramos con muchos amigos. Estamos visitando los stands. En uno de ellos, pues un clásico, ya que está aquí presente, un amigo de muchísimos y un ciclista con mucha trayectoria, el cual, pues todos conocemos. Vamos a platicar un poquito con él, a ver qué nos puede compartir. Él se merece mucho más tiempo, aunque luego no podemos coordinarnos. Él se merece más tiempo, pero vamos a hacer algo aunque sea breve. Vamos a darle vuelta a la cámara para saludar a nuestro amigo Héctor El Gallo Pérez. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Almita, muy bien. Buenas tardes. Ahora sí que, como le dijo Lucerito a Manuel Mijares, hasta que se nos hizo gallito. De alguna manera, no hemos coincidido. Pues sí, pero aquí estamos ahora en la Bici Expo. Es un lugar donde coincide mucha gente que le gusta el ciclismo. Así es, Gallo. Y aparte de eso, pues en un año muy especial, ¿no? 15 años de Bici Expo. Sí, gracias a la invitación que nos hace año con año Arturo, estamos aquí presentes con todos los amigos y sobre todo conviviendo e invitando a todos los ciclistas a que asistan a Bici Gallos. ¿Tienes mucho tiempo asistiendo a Bici Expo, Gallito? Sí, tenemos 7, 8 años. Ah, mucho tiempo. Ajá, se canceló unos años por lo de la pandemia, pero se volvió a reactivar después que pasó eso, y siempre tenemos esa grata invitación por parte de Arturo. Bueno, te voy a invitar a que nos hables un poquito más fuerte, porque obviamente, a ver, la afición, que nos diga si se escucha bien, porque no tenemos micrófono. Pero Héctor, estamos aquí en tu stand de Bici Gallos. Tú no solamente eres Bici Gallos, tienes una trayectoria ciclista de muchos años. Y como siempre he comentado, hacer un breve resumen de una trayectoria tan grande, con muchas anécdotas, con muchos eventos, luego no es tan fácil. Pero compártenos un poquito lo más significativo de, a lo mejor, tus inicios, tu carrera deportiva. Después nos vamos a brincar ya a tu época, donde empiezas a hacer este paseo que hace muchos años era emblemático del gato, ¿no? Sí, bueno, lo que respecta a Bici Gallos, lo empezamos a hacer a raíz de que empezaron las obras del segundo piso en el periférico y no teníamos un lugar donde seguir practicando, porque nos íbamos con el gato sobre el periférico. Entonces me nació la idea de cambiarle el recorrido, que sea más fluido, sin tantos semáforos y un poquito más rápido y más largo. Y a partir de ese primer recorrido les gustó la gente, que pasamos por el circuito interior, por el autódromo, por Calzada de Tlalpan, hasta llegar a CEU. Es un recorrido algo largo, 60 kilómetros, pero ha ido cobrando fama de que es un paseo, entre comillas, de alto rendimiento, en la que van pues, grandes corredores o escorredores, ¿no? Este domingo pasado tuvimos la grata asistencia de Edgar el Chucky, de otro amigo allá de Querétaro, que está preparando para un campeonato del mundo de veteranos, y así vienen muchos, el hermano de Nancy Contreras, Mario Contreras, con su grupo. Entonces el chiste es que nos reunamos todos en esta ciudad tan conflictiva, que sobre todo los domingos es muy difícil salir por ejemplo, que a la Cusco, a la carretera de la Loma, son unas carreteras con mucho tráfico, y entonces se les hizo muy cómodo, muy bonito ese recorrido, y es como tenemos esa gran asistencia. Oye, Héctor, recuérdanos el año en que inicia Bici Gallos, o sea, porque me dices de cuando se hacían los segundos pisos, pero ubícanos en año. Híjole, tenemos el año, hace como 20 años que ya tenemos con el Bici Gallos, que de hecho fue el que empezó con esto de los paseos, fue Luigi Casola. Ajá, sí. El Luigi salía ahí de su tienda y hacía el recorrido de Insurgentes hacia la Nápoles, ¿no? La Nápoles, de Insurgentes hacia Cuemanco. Y luego lo tomó Mario Herrera. Ah, ok. Mario Herrera se cambió a otro taller de bicicletas ahí en San Francisco, y con un grupito de vecinos salían ahí a rodar
inclusive yo llegué a asistir a esos paseos. Después Mario Herrera le vendió el taller al Gato, y el Gato lo hizo pues como el paseo que todo el mundo conocíamos del Gato. Recuérdame el nombre del Gato. Rodolfo Fonseca. Rodolfo Fonseca, sí. De hecho, fui a una tienda que tiene el nombre del Gato y pregunté, y creo que ya no es de él, pero sigue teniendo el nombre. Sí, se quedó su esposa, ex esposa con esa tienda. Y luego se vino lo que te comenté, lo de los segundos pisos, y ya lo retomamos y le cambiamos el nombre a Bicigallos porque era otro recorrido completamente diferente, y así fue como lo iniciamos. Fíjate, si contigo tiene 20 años, ahorita que me hablas de Casola y que me hablas de Mario, recuerdo un poquito lo de Casola, pero no me acordaba de Mario. Cuánta historia, ¿no? Sí, yo empecé cuando no teníamos carreras, en aquel entonces, era en el 75, 76 que empecé a ir con Luigi. Ahí se empezaron esos paseos. Y eso, como bien dices, tu paseo es un paseo entrecomillado porque sí es de alto rendimiento. Se podría decir que de los paseos que se realizan en la Ciudad de México es el más demandante y el más concurrido, ¿no, Héctor? Sí, bueno, como corredor, tengo amigos por todos lados, ¿no? De Tijuana, en Guadalajara, en Monterrey. Entonces luego yo platico con Mosqueda, con Esquivel, y le digo, oye, ¿y allá cómo salen a rodar? Dice, no, sí salimos, pero somos 10, 15, y hay otros grupitos casi dispersos. En Tijuana también otros amigos me dicen que son pocos, y ven los videos de Bicigallos y dicen que es uno de los paseos, o sobre todo el paseo más grande en toda la República Mexicana, que se reúnen todos los domingos del año. Así es, que también eso es un gran logro, Héctor, Sí, ¿no? porque pues hay paseos, hay grandes fondos que sí se reúne mucha gente, pero es uno al año. Exacto. Aquí son 52 domingos del año, que somos entre 300, mínimo somos 200, pero sí hemos juntado hasta 400 ciclistas en la Ciudad de México. ¿Y promedio de velocidad, Gallito? El promedio de velocidad aquí mínimo en el Bicigallos es de 38, 37. Y ya pasando el Peñón, que es pasando a un lado del aeropuerto, que es donde empieza realmente lo rudo, pues ahí sí llegan a rodar 48, 50 kilómetros por hora el primer grupo. Y luego hay otro grupo que rueda 45 y el otro grupo rueda 40, o sea... sí se van haciendo, o se va seccionando un poco, se va seccionando, ¿no? Pero sí es de alto nivel todo, sí. Oye, Héctor, para concurrir a tu paseo, ¿hay alguna condición, algún protocolo? No, nada, aquí es totalmente gratuito. Nos reunimos en Insurgentes, esquina con Eje 5 de San Antonio, a las 8 de la mañana. ¿Todos los domingos? Todos los domingos, pero los 3 primeros domingos del año hacemos el recorrido que te acabo de indicar, y el último domingo del mes, como es el ciclotón, como que ahí chocamos y nos vamos a la carretera de Pachuca, a la autopista de Pachuca, al puente del AIFA, y de ahí nos regresamos. Ese es de 100 kilómetros más o menos el recorrido. Oye, Héctor, ¿llevan barredora? ¿Cuáles son las condiciones en las que sale un grupo tan numeroso? Bueno, el grupo, como es tan grande, ya no respetan mucho los coches. Hay algunos amigos que llevan sus vehículos, pero son pocos. Pero el grupo en sí lo respetan mucho los vehículos. Se empieza a hacer tráfico porque nos empiezan a rebasar, entonces ya nos rebasan así con poca velocidad. Sí, de alguna manera yo lo que he escuchado, y muy lamentable, son accidentes, pero en grupos que son muy pequeños. Sí, el tuyo, ahora sí que afortunadamente no he escuchado que tengas ningún inconveniente, ningún accidente. Sí, todos los grandes accidentes, trágicos accidentes, han sido grupos chiquitos, porque vienen los carros, rebasan por el lado derecho y se encuentran un grupo chiquito. Por eso he tratado siempre de que rodemos en grupo, porque se hace mucho volumen y ya los carros nos pasan con poca velocidad, respetándonos. Oye, Héctor, y ahora preguntando con mucho respeto, porque obviamente yo desconozco, pero me brinca en la cabeza la cuestión de que un grupo tan numeroso de repente puede ser complicado controlarlo. Hay un respeto a las indicaciones, se sabe correr, no todos han sido ciclistas competitivos como varios de ustedes. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, en base a mi experiencia, siempre cada 8 días no
¿no? Siempre les comunico cómo tienen que rodar, sobre todo de 2 en 2, cómo ir agarrados, con la vista al frente, muy listos con los que tienen poca experiencia, y a los que veo así como poca experiencia, pues les trato de orientarlos diciéndoles algunos tips, todos los tips que uno tiene que saber para rodar en esos grandes grupos, y el constante participación de cada uno de ellos en los domingos, se van haciendo expertos, porque no es muy fácil rodar con 200, 300 corredores, sí es complicado. Rodarás en punta, rodarás en cola, pero ya en cualquier parte del medio es complicado, ¿no? No cualquiera, por eso luego en los grandes fondos hay muchas caídas, porque se mete gente inexperta que no sabe rodar en grupo, y se van a ese gran evento donde hay más de 500, 600, 700 ciclistas, y es donde ha habido muchísimas caídas en esos eventos. Sí, obviamente esto dicho con respeto, porque de alguna manera pues todos iniciamos dando el primer pedalazo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues siendo empáticos con todos aquellos que no tienen experiencia. Héctor, hemos empezado de la colita hacia otro lado, pero no importa. Platícanos un poquito, tu edad y a qué años inicias en el ciclismo, si eres primera generación de ciclistas en tu familia. Yo empecé, tengo 66 años y empecé a rodar en 1974. Mi papá fue ciclista y de ahí me nació el amor al deporte. Mi papá corrió muy poco tiempo, pero sí participó grandes clásicas aquí en la Ciudad de México. Inclusive corrió con tu papá en la época de Pancho Lozano, de Romanteja. ¿Qué edad tendría tu papi ahorita? Ahorita tendría 89, 90 años. Sí, pues sí, de la mera época de mi papá. Sí, corrió con eso, sobre todo aquí en el Distrito Federal. ¿En tu casa tienes fotos de él de ciclista? Sí, tengo algunas, sí. ¿Recortes de periódicos solamente? Recortes de periódicos, por ahí los debo de buscar. Te comprometemos a que nos los compartas. Sí, de hecho mi papá, y mi tío Valente Pérez fue el primero que hizo las revistas de ciclismo con el SAS, se llamaba el SAS, en la que salía ahí Pancho Lozano, Zapopan Romero, toda esa época, Vaca, sí. Entonces ellos hicieron en esa época una revista. La revista, el SAS que era de ciclismo. ¿Tiraje solamente local, o sea, de Ciudad de México? Sí, local de México, y luego hicieron la revista Lucha Libre, y la de fisicoculturistas, Muscle Power, y fútbol, y ring mundial. ¿Tenían ellos una formación periodística, Héctor? Sí, mi tío Valente, de hecho, él fue el que hizo esas revistas, y mi papá era el director de la revista de los fisicoculturistas, y mi tío Chato era el director de la revista Ring Mundial, y mi tío Valente de la de lucha libre se llamaba. Todos entonces ligados al deporte de alguna manera. De hecho, mi tío Valente fue el creador de grandes luchadores. Él era como dibujante, le gustaba mucho así dibujar, y creador y promotor de grandes luchas de luchadores, y él fue el creador de Mil Máscaras, de Tinieblas, de muchos de Gallo Tapado, por eso me dicen. Él fue el que los descubrió. Él fue el que les dijo: tú a partir del próximo domingo vas a debutar con la máscara y te vas a llamar Mil Máscaras. O sea, los bautizó. Los bautizó y les enseñaban las máscaras. Ahora tú vas a hacer el Tinieblas, tú vas a hacer Canek, tú vas a hacer Fíjate, de alguna manera tuvo un impacto muy fuerte, porque pues todos esos hombres fueron conocidos, ¿no? Platicas con esa gente, están muy agradecidos con mi tío porque los impulsó mucho por medio de la revista y las promociones que hacían en la Arena México o en el toreo. También fue muy promotor en esas luchas. En ese rubro del deporte. Oye, Héctor, ¿y tú inicias entonces en el año 70 y tanto, 74 me dices, a la edad de 17, 18
años. O sea, ya no tan chico. No tan chico. Okay. Bueno, corrí, empecé en infantiles. Ok. Empecé en infantiles porque yo tenía era muy hiperactivo. Entonces, en los Reyes Magos le trajeron una bicicletita triciclo a mi hermana. Yo había pedido cochecitos. Le trajeron la bicicletita a mi hermana y cuando vamos al árbol de Navidad veo la bicicletita triciclo y yo de chiquito que la agarras. Le agarro el triciclo y mi hermana llorando que porque según me lo habían traído a mí y desde ese día me adueñé del triciclo y que se lo trajeron los Reyes Magos y ya tiempo después mi mamá y mi papá le compraron un triciclo a mi hermana. Que lo que estamos descubriendo, el abuso de... Sí, entonces yo ya me adueñé de ese triciclo y estuve dándole al triciclo. Ya crecí a los 6, 7 años y mi papá me compró una bicicletita. Entonces estaba yo afuera en la calle dándole a la bicicleta. Entonces hasta que un día mi mamá le dijo, papá, este niño está muy hiperactivo, hay que buscarle ahí dónde llevarlo. Entonces salió una publicación en un periódico de que estaban invitando a niños a participar en el autódromo, una carrera promocional. Entonces mi papá me llevó ahí en la horquilla y yo con esa bicicleta disque de carreras, pero no tenía nada de carreras, me inscribieron con los que ya estaban corriendo mi edad, que era creo que 6, 7 años, me metieron pero ya con los leones. Ya hablo que estaba en esa categoría Jorge Torrijos, Toño Aguilar, Rebollo, estaban ahí participando y fue una carrera así, yo no sabía nada de técnica. Dan el banderazo de salidas, eran 2 vueltas, dan el banderazo de salida y yo me escapo como loquito y estuve a punto de ganar la carrera, me quedé ahí como a 10, 15 metros cuando me pasó Torrijos y Toño Aguilar, pero el que estaba entrenando a Toño y a otros era Orlando Horta. Ajá. Él tenía el equipo de acción deportiva. Entonces acercó con mi papá y le dijo, oiga, su hijo lo vimos que tiene muchas cualidades para estar corriendo aquí, lo estamos invitando al equipo, entrenamos martes y jueves. Entonces mi mamá luego le dijo, sí, tráelo para que se le quite lo loco a este niño. Dróguenlo. Sí, háganlo, que se calme porque anda ahí en la calle todo el día. Entonces así fue que empecé yo a correr en infantiles. Estaba muy chiquito, corrí como 2 o 3 años, estaba yo chiquitito, pero siempre me ganaba el Toño o el Torrijos, Jorge. Entonces, ya hasta que me cansé de que siempre me ganaran y dejé un rato el ciclismo. ¿Lo dejaste un ratito y retomaste hasta la edad esa que me mencionas? Sí, luego ya a los 17, 18 años. Pues fue un ratote, ¿no? Sí, porque ya me metí a la secundaria y ya me estaba desviando. Siempre fui latoso. Entonces en la secundaria yo andaba haciendo ahí unas travesuras y hasta que un día agarré la bicicleta. Mi hiperactividad no me dejaba luego ni dormir, yo quería más acción. Entonces tomé la bicicleta que me había comprado mi papá y empecé a hacer entrenamientos yo solito. Y en ese entonces Pancho Lozano tenía un equipo de ciclismo en la unidad Cuauhtémoc del IMSS. Seguían ligados al ciclismo de alguna manera. Mi papá lo conocía muy bien, me llevó a su tienda que estaba ahí en la Doctores. Y Pancho le dijo, tráemelo acá a entrenar los domingos. Salían de la unidad Cuauhtémoc para la caseta de Villa de Carbón y las cabañas. ¿Te fue fácil, sí, retomar el ciclismo porque estabas en una edad de rebeldía, no? Sí, de mucha rebeldía. ¿Y lo aceptaste con agrado? Me corrieron de 2 secundarias y andaba así yo medio loquillo. Ay, qué barbaridad. Ya cuando me llevó con Pancho Lozano, pues ya me dio los primeros consejos de cómo entrenar, cómo alimentarme, entrenar todos los domingos.
Luego ya me empezó a llevar algunas carreritas promocionales, en las cuales gané las primeras 2, 3. Gané esas 2, 3 carreras promocionales. Y después hubo otro entrenador que llegó aquí a México, Claudio Costa. Ajá. Claudio Costa empezó a trabajar con el señor Jacinto Benotto. En la tienda, en la sesión sí, comercial. Para hacer un equipo de ciclismo. Claudio Costa era hermano de Guido Costa, el que preparó a Eddy Merckx para el récord de la hora. Entonces Claudio me llevó con el señor Benotto. Te lo estoy contando así rápido, ¿no? Él me llevó con el señor Benotto porque gané unas carreras en el autódromo, ya de juvenil. Y me llevó ahí en el autódromo y gané esa carrera, y el lunes me lleva con el señor Benotto, y ese mismo día yo salgo con una bicicleta Águila del Táchira, nuevecita, y el señor Costa fue el que me empezó a preparar ya como que más técnicamente. Héctor me decía, les comparto que Héctor me decía que las charlas luego son muy largas, pero pues es que hay muchísimo detalle y muchísimas cosas que preguntar. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, ahorita que mencionas al señor Benotto, el señor Benotto en cada persona dejó algo y hay que comentarlo. Y también retomando un poquito la cuestión, Héctor, ¿te era fácil seguir indicaciones? Porque de alguna manera estabas en una edad de rebeldía, era mucha disciplina, el ciclismo es sufrido, hay que levantarse temprano, si te caes te levantas, no hay aquí de que ya me cansé, me bajo, o sea, hay que seguirle y hay que completar el entrenamiento. ¿Cómo padeciste eso, Héctor? ¿Y dónde es donde ya le tomas el verdadero gusto? Pues sí, sí los respetaba, a la gente que me apoyó, me ayudó, me orientó. En ese sentido, como yo tenía muchas ilusiones ya de hacer algo más por el ciclismo, pues obviamente me hizo respetarlos. A Pancho Lozano le aprendí mucho, tuve muchos entrenadores que yo estaba aprendiendo y absorbiendo todo lo que ellos me decían, porque pues, Pancho Lozano fue un gran ídolo. Sí, claro. ¿Tú sientes, no vamos a lo mejor vamos a omitir algún nombre, Héctor, pero ¿con quién sientes que recibiste? Todos diferentes, pero ¿quién te dio algún consejo muy especial que digas, no sabes cómo me sirvió ese? Que haya sido... Bueno, el primero, ya sí, a nivel competitivo, fue obviamente Pancho Lozano, y luego de ahí fue Claudio Costa, y así ya tuve diferentes carreras que yo participaba, ponían un entrenador, inclusive hasta con tu papá. ¿Lo trataste como...? Sí, ¿sí? Cuando yo empezaba, obviamente antes de entrar con Benotto, él me llevó una vuelta a Tamaulipas con Windsor. Ah, ok. Con Windsor éramos Juanito, Arturo López, Juanito, Marcelino Alba, Arturo López y otro, ya no recuerdo. Pero, mi papá como Windsor te llevó. Sí, me llevó como Windsor. Fue la única vez que yo necesito esa foto. Que tengo el suéter de Windsor, como después siempre fui Benotto. Imagínate que me hubieran visto con el suéter. Sí, yo necesito esa foto, porque fíjate que platicando con Marco Antonio López, él me dice que también en una sola carrera corrió con el suéter de Windsor. Sí. Y hay quien decía, no es cierto. Le digo, pues si a mí me lo dijo Marco, o sea, no me va. Sí, entonces tú también. Sí, también. En esa vuelta a Tamaulipas. ¿Foto no hay? Pues, tendría que buscarla, pero... Búscala y me la regalas, me encantaría verte con el suéter. No, si hubiera visto celulares en aquel entonces, no, imagínate todo lo que tuviéramos ahorita. Todos diferentes, todos aportan algo especial, Héctor, porque por ejemplo ahorita que está Isaac y que inicia desde niño y después, pues obviamente hubo muchas manos que lo tocaron, muchos consejos hasta llegar a pulirlo como ahorita, ¿no? O sea, definitivamente no es una sola persona quien los enriquece, ¿no? No, son muchas, y a nivel selección, bueno, también tuve a Javier Saavedra, a José Licona, cuando fui a mi primera carrera transpeninsular, que fui subcampeón novato, me llevó José Licona.
Y a Oye, todos que- les aprendes cositas, ¿no? Ajá. Yo siempre digo que muy importante es saber escuchar y saber aplicar Sí, lo sí, sí. escuchado, ¿no, Héctor? Sí, claro. Porque escucho pero no lo sé aplicar, pues no te tienes que saber dirigir, ¿no? Sí, 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 sí. Adolfo Oye, Belmonte también fue también, entrenador de ¿verdad? selección nacional. Escuchen todos estos nombres, de todos ellos hay mucho que decir y si ustedes pueden compartir en comentarios, porque pues obviamente a lo mejor el tiempo se nos va a ir muy, muy rápido y no vamos a poder comentar de todos estos personajes. Héctor, eso que dices de Benotto era un sello de don Jacinto. Sí, Llegar sí, a sí. su tienda y salir, fíjate, con una bicicleta Águila, el sueño de muchas personas Sí, en no, esa sí, época. fue- Mínimo un tubular o no sé, algo, ¿no? No, Pero- yo, haz de cuenta que vas a la Ferrari y sales con un Ferrari. O sea, Yo fui ¿qué a la- sentías? Yo salía, entré a la Benotto y me acuerdo cuando empezaba, yo iba a la vitrina de ahí de la tienda, donde tenían colgadas las bicicletas Águilas del Táchira, yo las veía así, puta, inalcanzables y ahí soñaba yo con tener una bicicleta. Oye, ahí aplicaba el meme de quédate con quien te mire así, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo mirabas a la bicicleta? Entonces imagínate, me presentan al dueño de la De la empresa. de la empresa, De la marca. de la marca, y le dice al mecánico, ármale una bicicleta ahorita y qué talla es y todo, ahí con Claudio Costa, dice, espérate, no te vayas. Y salgo rodando con una bicicleta, pues llegué a mi casa y a la casa de ustedes Gracias. y fue la locura para mi papá, mi mamá, y no, es que ya voy a correr para la Benotto y La diferencia de manejar una bicicleta ya con todos los mejores sí, componentes, ¿no? componentes, sí, Héctor? pues siempre andaba uno ahí con de chile y de mole y te dan una, pues era yo la envidia al otro domingo correr con un Águila del Táchira, pues era Oye, divertido. y eso compromete mucho. Sí, no, sí, Todavía más responsabilidad, Sí, todavía sí. más compromiso. y ya ser más disciplinado, representando una marca. Sí, o- ya no va a decir ese maleta que trae un águila, ¿no? O sea, Sí, tienen sí, que sí. decir, mira, sí la hace, ¿no? Y eso fue me acuerdo muy bien, fue en el 81. Fue a principios del 81 que yo entré al equipo de Benotto con Claudio Costa. Y ya de ahí, pues de alguna manera, Ya de ahí, en el 81, bueno, ya entré al Comité Olímpico. ¿cómo es entrar al Comité Olímpico? Que también ahora es otro estatus, ¿no, Sí, Héctor? porque en el 80, como fui subcampeón novato, me ganó Alberto Vázquez, amigo, hermano de Pancho Vázquez, Ujú. que fue muy difícil porque en el equipo Jalisco estaba Vitela, Camacho, Pancho Vázquez, Esquivel y no me acuerdo quién era el otro, junto con Alberto Vázquez. Entonces siempre lo arroparon, lo ayudaron, lo llevaban ahí muy bien. Grandes ciclistas Grandes también, ciclistas, y me ganó por 30 segundos. ¿no? Fíjate nada más. Y a raíz de eso, Adolfo Belmonte iba con la selección nacional. Entonces ahí se dio cuenta de que yo andaba más o menos bien. Y en enero del 81 se concentra la selección y me mandan llamar a mí. Y ahí fue cuando entré al Comité Olímpico, porque se venían unas carreras, se venían la Vuelta a Chiapas, con selección nacional, se venían los campeonatos del mundo y así varias carreras. ¿Fuiste a los campeonatos del mundo? ¿Son los de Bélgica? No, fueron los de Praga, Praga, Checoslovaquia, Ajá. que fuimos Colex, Mosqueda, Mejía, Esquivel y yo, Ah, ok. los campeonatos del mundo de Checoslovaquia. En algunos saliste al extranjero con Arturo López, ¿no? Creo que vi unas fotos. ¿No? Con Arturo de Chihuahua. Ajá. Sí, fue a ese campeonato A del ese, mundo. ¿no? También. Él fue de pista, fue Ah, Octavio López, Arturo López, José Luis Rico, Carlos Shimás y creo que Carlos Hernández. Carlos Hernández. Sí, Ok. Sí, eso era el equipo de pista Sí. de estos mundiales. sí. Oye, Héctor, pues muchísimo que contar. Oye, tu carrera más demandante a nivel nacional, son muchos años, han sido muchos eventos, hay muchas carreras que ya se perdieron, estamos hablando de un premio Jalisco, de la Maya Caribe, de la Vuelta al Sol, que no sé si esas las corriste tú. Sí. ¿Todas sí. esas? Sí. Por favor, atiende, Héctor. Si no está Ferdi, tú atiende, tú no te preocupes. Están en 500. Ajá.
Sin tema pregunte, ¿eh? Aquí estamos en vivo, pero no hay problema. Sí. Bueno, es 200 pesitos. Mientras volteo tantito la cámara y bueno, pues estamos aquí platicando con Héctor Pérez. Disfrutemos muchísimo la historia de Héctor. ¿Ya vieron cuántas anécdotas, cuántos nombres hay? Sí. Vamos a darle vuelta otra vez a la cámara. Oye, Héctor, entonces, bueno, esas clásicas que te digo, ¿cuál fue la que sientes que fue más demandante? Híjoles, clásicas nacionales. Sí. Yo creo por las condiciones del tiempo, una de Monterrey, la Premio de las Constituciones, porque corrimos a 5 grados bajo cero, chispeando, y fue cuando vino el 7-Eleven con Raúl Alcalá, y el frío estaba tremendo, pero así Oye, Héctor, congelados. pero me hablas que fuiste campeón novato en la Transpeninsular. Sí. Oye, esa es una carrera muy demandante. ¿Cómo la viviste? Sí, cierto. Bueno, así carreras ya por etapas. Digo, yo nunca había corrido una carrera por etapas, y más de 13, 14 días. Sí, eso es muy demandante. Sí, sí. Yo creo que fue esa. ¿Sabes por qué? Porque vino un equipo. Era la primera vez que venían unos equipos poderosos, el equipo de Rusia, que venían con campeones del mundo y juveniles, y digo, mundiales de pista y de ruta, para esa transpeninsular. Era Rusia, Polonia, Estados Unidos, Cuba, o sea, crema y nata. Crema y nata de alto nivel mundial. Bueno, yo cuando vi a un ruso me sorprendí de cómo verlo, y yo novato, dije, ¿de dónde lo sacaron? ¿Y tú siempre de complexión delgadita? Yo delgadito, y era mi primera carrera. Tienes razón, esa fue la primera. La más demandante. La más demandante, sí, por el tipo de recorrido. De clima, de recorrido. Clima, frío, chispeando, el aire de helado. Yo no sabía correr con aire de helado. Sí, mi papá dice que el viento llegaba a voltear los carros. Sí, no, la rumorosa. Bajando volteaban camiones. Sí. Y es más, bajando la rumorosa, hay veces que ponías el plato chico, de venir con el plato grande, ponías el plato chico por las corrientes de aire, que era donde volteaban los camiones. Oye, Héctor, y también las condiciones, porque las personas piensan que los atletas llegan al hotel VIP 5 estrellas. Y ¿cómo era el hospedaje? En aquel entonces fue en el 80 que ya fue la primera, eso porque Castañeda, que iba con mi equipo, él era que me comentaba que el ejército, las primeras transpeninsulares, ponía campamentos. Catres. En el mero desierto hay catres, campamentos, y con mangueras ahí los bañaban y ponían cocinas así como si fueran en guerra. Sí, sí. Y en el mero, porque no, en aquel entonces todavía no estaban los hoteles, no había mucha infraestructura hotelera, porque por eso hicieron la carrera transpeninsular, para dar a conocer toda esa zona que era muy bonita. Ya después, cuando yo fui en el 80, ya habían construido hoteles. Ya nos tocó más o menos unos hoteles bien, otros regular, pero ya no dormíamos en catres ni en el ejército ni nada. Obviamente ahí estamos hablando, Héctor, y yo desconozco, pero a ver, lo que yo he escuchado por la cercanía con todas las personas que he tenido, incluyendo mi padre y sus equipos, ese es otro beneficio colateral de hacer los eventos en algunos lugares. La gente luego dice, ay, es que es muy molesto, viene mucha gente. Ahí la transpeninsular pues era en carretera, o sea, no se hacía en ciudad. Pero esos son los beneficios que llevan los eventos a los lugares, aunque pudieran causar cierta molestia a la población, ¿no? Sí, porque en esa época el gobierno construyó esa transpeninsular para dar a conocer todos sus lugares turísticos, Loreto, Mulegé y San Quintín a nivel nacional. Entonces el gobierno, en aquel entonces era el INDE, Instituto Nacional de Deporte, y el hermano de José López Portillo, Guillermo López Portillo, era el director del INDE, y hizo una rueda de prensa y la idea de dar a conocer toda esa zona. Y fue a nivel nacional, junto a todos los periodistas de todo el país, los invitaron para sacar fotos, videos, y luego a nivel internacional traer a los rusos, a los polacos, a Estados Unidos, a Cuba, a todo el mundo.
Entonces fue como la transpeninsular creció por ese evento ciclista. Y la población y los lugares y todo. Sí, muy bien, Héctor. Pues oye, y entonces a nivel internacional, platícame cuál fue tu evento que te haya dado más miedo, más nervio o más satisfacción. Esa siempre se la platico a todos mis amigos. A todos tus fans, mis incluyéndome. Fans. Y una vez coincidimos con los que fuimos a participar. La carrera más demandante que tuve fue la Vuelta a Cuba, porque fue en el 81, creo que fue la que participé en el 81, porque en esa época la hicieron en enero y en Europa estaba nevando, entonces todos los países socialistas, como había convenio con Cuba, todos los países socialistas mandaban a 2 equipos. O sea, eran 12 rusos, 12 alemanes, 12 checoslovacos, 12 polacos, 12 de todo el bloque socialista iban a Cuba y los mandaban muchos días antes para aclimatarse, ir entrenando. Inclusive ellos corrían la Agustín Alcántara, que era antes una carrera antes de la Vuelta de Cuba. Entonces, cuando llegamos nosotros, no, pues los rusos ya estaban hasta bronceados, que ya tenían tiempo ahí rodando. Entonces, esa Vuelta de Cuba es muy durísima, tanto por el recorrido es casi 100% plano, tiene topes de collantes que es de subida, la otra, ¿cómo se llama? La Gran Piedra, son como 3, 4 etapas durísimas de subida, pero las demás son así como que planitas onduladas. Entonces el ritmo es muy demandante. Entonces éramos más de 200 corredores con todo el bloque socialista, más los cubanitos que se la conocían, caer, y la corrían a muerte, porque pues es el único evento que tienen ellos para salir adelante y que les den una oportunidad de que les den más promoción para salir de Cuba. Entonces eran carreras de muerte. Te hablo y el clima muerte, también, ¿no? La humedad, el calor. 40 y tantos grados, los promedios eran de 50 a 52 cada etapa, había caídas cada kilómetro, das cuenta que había caídas, pero eran caídas de muerte porque el grupo iba rodando a 50, tú no veías ni siquiera por dónde ibas, porque pues, las carreteras estrechas, el grupo retirado, y de repente caídas y te llegabas y salían con dientes rotos, con clavículas rotas. Cada caída se quedaban 2, 3 ahí que ya no se levantaban. Oye, corazón, ¿quién te lleva a Cuba? Ahí me llevó Francisco Javier Huerta, porque nosotros éramos en el equipo B, yo iba en el equipo B. Y en el equipo A nos llevaba, creo que Otto Jacome. Ok, ¿recuerdas a tus compañeros de ambos equipos? En el equipo A iba Rosendo, iba Colex, no recuerdo el otro, Rosendo. La comunidad nos ayudará, tú no te preocupes. Sí, pero en el equipo B iba el Búho, Cuauhtémoc, Alcalá, Jesús Ríos, y no me acuerdo el otro. En el otro iba también uno de Jalisco, Carlos Vázquez de Jalisco en el equipo A. Éramos 12. Pero así era. ¿Sientes que esa fue la más demandante? Sí, por eso, porque... Bueno, de acá, de este lado del continente, ¿no? Sí, porque no dormías, primero por los moscos, el calor, y luego con el pánico de que al otro día te fueras a caer, y al ver cómo salían cada caída los rusos y todos raspados, dicen, porque uno no duerme porque sí, mañana la etapa va y subida y están de repente. No, aquí no dormías de que, Dios mío, no me vaya a caer. Sí, claro. Porque quedaban luego conmocionados, con las cejas rotas, sin dientes, todo lo que te dije. Entonces era un temor, y ese mismo temor te hace rodar diferente, adelante. Adelante casi no hay tantas caídas como al medio o atrás. Entonces apliqué una estrategia con los rusos, porque ellos siempre llevaban tubulares para vender. Entonces le dije a Diaparov, un campeón del mundo que luego corrió el Tour de Francia y todo, le dije, oye, ¿traes tubulares? Sí, traigo. Le dije, te los voy a comprar todos siempre y cuando
me ayudes ahí, me cuides y me lleves. Entonces me llevó con otro amigo que también tenía los tubulares rusos, y le digo, oye, yo se los compro todos, pero me vas llevando ahí, ¿no? Y así apliqué esa técnica, y luego agarré al Uber Rap, que por ahí traes la foto, también tenían cosas, ellos traían zapatillas Adidas y cosas así. Todo dije, con tal de todo te lo compro, la integridad. todo te lo compro, pero ayúdame, ¿no? Porque eran los que hacían las escaleras y se formaban y todo. Entonces, sí, de alguna manera los acuerdos siempre han existido dentro del pelotón. Entonces, cuando ya se iban a formar, me iban y me buscaban para protegerte. Que digo, te los voy a pagar, pero siempre y cuando me vayas ayudando. ¿Cómo te fue en esa vuelta a Cuba? Quedé en el lugar 34, fui el mejor mexicano. Fui el mejor mexicano, en lugar 34 de 200. Sí, claro, o sea, sí, ya terminar es un logro. No, ya terminarla, ya terminar es un logro. Si de alguna manera la gente dice deportista, ser fácil, famosos, salen en el periódico, pero todos estos miedos y todos estos inconvenientes solamente cuando lo practicas, ¿no, Héctor? Sí, y hay una anécdota que el último día para llegar allá, faltaban unos 20 kilómetros para llegar a La Habana, sale una aficionada cubana, pero así altota y así medio chonchita, y pasamos por el pueblo y ahí vienen los ciclistas, agarra esta cubana una cubeta de agua, es que para bañarnos, para refrescarlos, pero como estaba así chonchita, agarró una cubeta así como el Comex, llena de agua, y le hace así, y nos da en las ruedas, los patinó. Pero el agua no soltó la cubeta, pero con la fuerza del agua. Y nosotros veníamos a 45, 50, le dio casi a la frente del grupo, no, hizo una tumbazón, que fue la única caída que tuve, leve, pero sí estuvo... ¿Se sanciona ahí a la persona? Pues todo le mentaban la madre a la cubana, que ya había tirado a todo el pelotón ahí. Pero no se sanciona. No se sancionó. ¿Cuántos accidentes de ese tipo teniendo buenas intenciones? ¿no? Buenas intenciones, sí, sí. Oye, Héctor, ¿alguna otra cosa que nos quieras compartir de algún compañero, algún recuerdo? No, pues tuve compañeros, el mismo Rosendo, Goles, allá corredores de tu papá, que luego éramos adversarios, ¿no? En las carreras aquí a nivel nacional, en las vueltas a México. Pues yo conviví con todo el mundo. Al tiempo los rivales creo que se van tomando cariño, ¿no? O sea. Sí. Al tiempo ya eso recuerdo. Hace 2 días acabo de hablar con Goles, es mi compadre, cuando éramos rivales con el Windsor. Con el Windsor, ¿no? Pero luego ya estamos a nivel selección nacional, pues ahí se... Oye, Héctor, un poquito, a ver, sé que de repente mi hermano te trajo en un equipo, ¿no? Háblame un poquito de ese equipo. Otro de mis entrenadores, sí. Platícame un poquito de ese equipo. Ya se va Claudio y esta doña Lea y el señor Benotto contratan a tu hermano, a Héctor, y él era nuestro entrenador para una carrera de la prensa nacional que hubo aquí en México. Entonces nos traía tu hermano Héctor, que era Yoshimas, Carlos Hernández, Eduardo Juárez, yo y ahorita no recuerdo el nombre, éramos 6, por Benotto. Y era el pleito que traíamos con Windsor, que su papá traía a Rosendo, a Coles, a todos esos, a Pedro Martínez, a todos que estaban ahí corriendo. Sí. De alguna manera siempre era emblemática esa rivalidad, ¿verdad? Ajá, entonces yo decía a mi tocayo Héctor, digo, oye, ¿cómo son las comidas? ¿Cómo son las comidas ahí en tu casa? Las comidas aquí nos estamos dando, ahora ganó Benotto y luego el otro día ganó Windsor. ¿Tú no estuviste en el Casola Campañón? No. En ese no. Yo estaba me tocó cuando estaba yo en el IMSS. Okay. Oye, Héctor, a veces, por eso yo te preguntaba lo del respeto, pues de alguna manera Héctor y tú fueron contemporáneos. Sí, tengo una anécdota con tu hermano. ¿Buena? ¿Que se puede contar? Sí, porque cuando estaba corriendo él todavía, corrimos una México-Puebla. Y yo estaba corriendo todavía en segunda fuerza, tu hermano ya era de primera, ya estaba en primera. Entonces
Entonces salimos ahí de cárcel, pero fue de México hasta al centro de Puebla, cuando se hacían buenas las carreras. Kilometrajes largos. Sí, y yo estaba en la segunda fuerza. De esa carrera ahí me pasaron a la primera, me acuerdo muy bien, pero yo corrí en la segunda. Entonces íbamos subiendo y ya me rezagué un poquito y me alcanzó Seferino Estrada y me alcanzó tu hermano. Iban los dos haciendo equipo. Y ya para Río Frío me alcanzaron y me dice Seferino, Finito me decían en aquel entonces, no, espérate Finito, y tu hermano, ay, espérate. Dice, ahorita los alcanzamos. Y yo dije, pues cuando nos vamos a alcanzar, ya se fueron esos güeyes, ¿no? Pero el Seferino, con esa seguridad de tu hermano que tenían a la hora de bajar, sí. Dije, no manches, digo, bueno, si no se caen estos güeyes, pues yo menos, ¿no? Yo inexperto todavía no corría la atrás ni nada de esas cosas, puro nivel aquí en bolero. Dije, pues esto sí se la saben, ¿no? Pues, corren. Dice, tú pégate y les vamos a llegar, vas a ver. Y ahí empezamos a bajar, bajaban como locos los dos, no había rueda. Y los alcanzamos antes de llegar a San Martín Casmelucan. Pasando las vías, ahí el pelotón, la fuga, porque era fuga. Dice el Seferino, dice, ahora sí. Gracias, sí, ¿no? Ya ves cómo el Seferino. Ahora sí llegó su padre. Si quieren quedar segundo allá atrás. Ya le empezamos a dar, llegando, para no ser el cuento tan largo, llegamos a la avenida principal que llega ahí al centro de Puebla. Y me dice, Héctor, espérate, cabrón, vamos a salir los dos, cabrón. Y pues órale, entonces arranca el Seferino, se le pega a tu hermano y yo ahí a la rueda, creo que no me acuerdo si ganó tu hermano o ganó el Seferino, pero hicieron como que el 1-2 ahí y yo llegué tercero por andar ya. Oye, a la rueda, fíjate, y les gané a los de la segunda fuerza. Fíjate que tú lo describes y de verdad tengo la cualidad de verlo en mi mente. Seferino, un hombre muy fuerte. Sí, no, muy pues, fuerte. Si nos cargas en el autódromo. Héctor también, o sea, estoy Sí. viendo los dos hombres corpulentos porque Sí. Héctor era fuerte. Fuerte. Y esto que describes de las bajadas, yo ya lo había escuchado, que si eran como muy kamikazes para locos, bajar. para bajar, ¿no? Bajar. Pero yo también bien hiperactivo y así. Dije, si no se caen, contagia, ¿no? Sí, se contagia, y luego eran ídolos, ¿no? Grandes corredores. Y dije, pues si no se caen, menos yo, ¿no? Oye, Héctor, y estamos hablando que para mí siguen siendo ustedes, por muchos cascos buenos y todo eso, pues es la única protección que llevan. O sea, Sí, realmente no. el casco en una bajada a 90 o 100 No, kilómetros servía. por hora. En aquel entonces no servía de nada. Y no servía de nada el que usaban ustedes. No, no servía. Si posteriormente en una bajada, una caída de esa magnitud les anda partiendo sus huesitos, pues en ese entonces más, ¿no? Sí, entonces con Héctor, tocayo, de corredor, corrimos muchas carreras juntos. La que se me quedó grabada es la de Puebla. Y muchas en el autódromo también con el Seferino y tu hermano, ahí andaban los dos. Y luego ya con la dirección técnica de Benotto, que traemos el pleito ahí con Wilson, con tu papá y acá el hijo, ¿no? Y siempre ahí, siempre peleando los primeros lugares, ¿no? Sí, de Ya alguna sea con manera. el Yushimás, con Manuel o con el Chendo o con el otro, y era primero, segundo, y el Alcalá, el otro era Raúl. Y es que de alguna manera, Con bueno, tu pues papá estaba. eran los dos referentes, los dos equipos Sí, referentes, sí, ¿no? sí, sí, Fuertes. sí. Oye, Héctor, ¿cómo sentías a Héctor? Yo te lo pregunto porque yo lo voy conociendo también a través de las pláticas de ustedes. ¿Cómo te dirigía? ¿Te parecía un buen director técnico? Sí, no, pues traía la escuela de tu papá. Toda Sí. la escuela de tu papá, y me llevaba a todas las carreras domingueras. Una vez fuimos allá para el Popocatépetl, una carrera que terminó allá. También que se agarró a madrazos ahí con otro por defenderme. Y él era el director técnico, ¿no? Era mi entrenador. No lo dejaban pasar, yo iba escapado y creo que no lo dejaba pasar uno que decían el gato y no sé qué. No, es que tengo al gallo ya escapado, total que se hicieron de palabras y Héctor se bajó del coche que no me dejabas pasar y les agarraron a madrazos ahí abajo de la pasión que tenía, porque yo iba ahí adelante y quería estar ahí atrás de mí, ayudándome, apoyándome. Sí, siendo tu apoyo. Sí, tenía la sangre, y luego ya me llevó a Zacapo, también fuimos allá, también me llevó a Zacapo.
Pues muchas anécdotas, Héctor, mucho que contar. Oye, vamos a saludar a Ferdi. Ferdi, siéntate un poquito acá. Porque... ¿Yo qué culpa tengo? Aquí están los dos hermanos. Pero Pérez. luego ya con calma contamos galloaventuras, que son las más divertidas, que muy poca gente lo sabe. Yo soy materia dispuesta y a través las de galloaventuras les va a gustar mucho a la gente porque se van a divertir. Yo les digo que me tienen que escribir un libro y yo puesta porque son diferentes etapas, Héctor. De alguna manera, mira, brincamos de formar Bicigallos a tu carrera deportiva. Mucho nos falta de contar de tu carrera deportiva, de las personas que se cruzaron en esa vida contigo. Ahora, todo lo que se vive dentro de Bicigallos, las galloaventuras, como dices, son muchas. No, sí, son interminables. Entonces, bueno, eso me encantaría y yo cuento con esa invitación. Miren, el Ferdi ahí comiendo sus papitas. Ferdi, ¿eres más chico que Héctor? 13 años. 13 años más chico. No, estás ahí para que estén juntitos porque, ¿cómo fue ser hermano de una persona que ya empezaba a salir en los periódicos, a destacar? ¿Cuántos hermanos son? Primero platícame. Somos 4 hermanos. Hay una hermana más grande, yo soy el gallo. Hay una hermana entre mi hermano y yo soy el gallo. Ajá. ¿Cómo vivían eso? Somos 4. Bueno, ¿cómo lo viví yo? Te voy a decir. Para mí fue muy normal. ¿Por tu papá? ¿O qué? Porque ya vivías... Miren, yo crecí rodeado de bicicletas, rayos, aros, tubulares, El olor. piezas, el olor, el cemento de los tubulares. Así yo crecí. Digo, obviamente aparte y viví en mi proceso de infancia. A la vez había juguetes, había diversión, pero en la casa siempre estuvo ese elemento presente. Sí, pero obviamente, por ejemplo, al ser tanta la diferencia, ese era el ambiente, para ti eso no era nuevo, pero ya cuando empieza a destacar. Siguió, te repito, siguió siendo como que parte de él, ¿no? Ya cuando ya mi hermano ya corría ya más en forma, ya más, como lo platicó hace rato, pues para mí era normal que en la casa estuviera todos los famosos, todos. Los que ya mencioné, Ramos, Esquivel, Miranda, Lilo Juárez, por ejemplo. Sí, cómo no. O sea, todos llegaban todos llegaban invitados, todos hacían pasarela ahí. Sí, cómo no. Los que venían de provincia, que de alguna manera tenían que hacer alguna estancia, pues era lo mismo, llegaban con sus bicicletas, con sus accesorios, con sus... Eran los pequeños comités olímpicos, ¿verdad? Es correcto, sí. Es el Comité Olímpico de los Pobres. Sí, es correcto, sí. Entonces, pues era tu ambiente. Sí, o sea, yo llegaba de la escuela y era lo que veía. Oye, corazón, la familia era, pues de alguna manera, son los primeros patrocinadores, los primeros fans, todo eso. Yo veo ahora a tu mami y me da muchísima ternura ver a tu mamá dándoles la bendición en el Bicigallos, la verdad. Sí, la verdad. Cuando está ahí Insurgente, sí, que vamos para la carretera. Y tenía, cuando falleció mi papá, porque también estaban los dos, ¿no? Cuando íbamos para las pirámides. Decía, ¿qué onda? Dijo, ¿voy o no voy? Me van a ver ahí solito. No, mamá, tú ve, le va a dar mucho gusto a la gente que te vean. Ahora que te vean a ti, ya no está mi papá, pero estás tú, claro, y el apoyo y todo. Sí, de alguna manera es también una motivación para ella, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, que Diosito se las conserve mucho tiempo. ¿Qué edad tiene tu mami? 86. 6 acá de 86. ¿Goza de salud? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Digo, la edad, nos golpea a todos de alguna manera, pero dentro de lo que cabe está bien. Sí, maneja ahí tantito. Ahí. Ay, qué bueno. Oye, Ferdi, ¿tú no fuiste ciclista? No, o sea, que era la contracara que yo veía. Pues yo veía el esfuerzo de todo lo que representaba la práctica. Disciplina, sí, la práctica. Ajá, la disciplina.
sí, obviamente tuve mi bicicleta, pero pues era para andar ahí en la cuadra, en la colonia. Ajá, ajá. De manera recreativa. Sí, de si manera tienen que atender, recreativa. atiendan, ¿eh? No. Pregúntanos, amigos, si algo necesitas, ¿eh? Entonces era de manera recreativa, Ajá. pero ya sí a nivel competitivo, no, porque yo veía... Era muy sufrimiento. demandante. Sí, entonces, Mejor dijiste, soy porra. sí, y me dediqué mejor me dediqué a la escuela. ¿Tú haces algún otro deporte? ¿Sales con ellos? O sea, ¿sí lo practicas? ¿Sí aguantas ya, el recorrido? Sí, ya, pero o sea, lo mío siempre fue recreativo. Recreativo. Siempre. Yo agarré la bicicleta a los 30 años. Ah, ok, ya. Ya agarré la bici a los 30 años. Dije, bueno, ¿sabes de qué se trata? A ver qué se siente. A ver qué se siente, ¿no? Total, si no me gusta, por lo menos ya tengo bicicleta, pero... ¿Han sido buenos hermanos? O sea, porque, o sea, ¿se llevaban bien y esto los une más o los une la bicicleta ya en la edad adulta? Siento yo, y eso nos lo dijeron nuestros papás, que siempre nos llevamos bien. Es que... ¿Que tú no lo sentías o qué? No, o sea, sí, pero... O sea, te repito, los domingos, por ejemplo, era levántate, vamos a las carreras con tu hermano. Ajá. Y un domingo... Acompañarlo. Sí, un domingo normal era... Para mí estar viendo las carreras... ¿Te comías como yo el abastecimiento de tu hermano? Yo me comí el del equipo. A veces lo que hacía mi mamá, sí. Sí, yo también me comí el del equipo. Entonces, o sea, así fue. Por otra parte, ya empiezan de seleccionados. Y entonces se vive otro entorno. Irlos a dejar al aeropuerto, irlos a dejarlos al aeropuerto. Irlos a dejar al aeropuerto, irlos a dejar al aeropuerto. Oye, ¿y te tocó el aeropuerto que todavía se veía cuando subías en el avión? O sea, Sí, porque- claro. Sí, ¿verdad? Sí, donde es más Estaba el ventanal grande. Estaba el ventanal grande, estaba un edificio en medio, creo que era un banco, una aseguradora, me parece. Ajá, y hacía la vueltecita, ahí terminaba el aeropuerto. Nótese, Después, en el nótese bar que del somos Barón clásicos, Rojo. sí, en el Barón En el bar Rojo. del Barón Rojo, ahí terminaba y estaba el bar, un pasillo, y la calle, Sí, ahí sí, acababa. sí, porque era de alguna manera fiesta ir a recogerlos y fiesta ir a dejarlos. Sí, claro, era todo, y no solo era recogerlos o a dejarlos, sino era llegar a la casa, bajar todo el material, todo lo que traían, y no importaba la hora que fuera. Sí, claro. Era ya una rutina familiar Sí. gozosa. Bueno, Sí, en mi casa se veía porque gozosa. aparte, por ejemplo, te digo, Mosquera, Esquivel, llegaban Otro día, a esos señor. vuelos, llegaban y se quedaban en la casa. Ellos al otro día ya se iban a Guadalajara, ni se tenían que ir. Sí. No me equivoco al decir de verdad que somos de alguna manera familia, ¿no? Porque en ese momento pues eran sus compañeros, sus amigos, pero al tiempo se nota que la amistad, por esos detalles tan cotidianos, tan del momento, se afianzan las amistades, ¿no? Sí. Ya con el tiempo Se valora mucho se eso. valora mucho y como que se vuelve uno más sentimental, más emocional. Ya somos clásicos, Y ya Héctor. dices, Ajá. oye, ¿cómo has estado? Que bendito sea Dios y que Dios te cuide. Y antes no, ya llégale, ¿no? Sí. Sí. Oye, Ferdi, ¿alguna otra cosa que quieras comentarnos de tu hermano o de su vida deportiva? Mira, por ejemplo, era algo muy normal Adelante, pregunten, ¿eh? ver la casa llena de trofeos. Ah, sí. ¿Los conservan todos? La repisa, no, Me quedé con algunos muy representativos sí, otros no. Se van rompiendo, se van, o sea, se va, Oxidando. Fíjate que los iban rompiendo, oxidando, así como mi papá les hacía la reparación. la talacha, sí, la reparación, y ahí los conservaba. Otras veces, Ya era otros- imposible. Sí, era imposible. Otros tantos, mi hermano los regalaba. Ay, ¿qué onda trofeo? No sé, pues, amigos míos. Tienen trofeos de tu hermano. Adelante, pregúntenos. Sí, de la infancia, Ajá, tienen trofeos. de tu hermano. Sí, que se los regalaba. ¿Te gusta? Pues, llévatelo. Ya llegaban a su casa. No,
mamá, mira, me regaló Freddy un trofeo. ¿De qué? Le hablan a la mamá, ¿no? Sí, porque... Oiga, señora, pues mi hijo llegó aquí con un trofeo, ¿qué pasa? No, porque eso era de esos tiempos, o sea, y estás llegando con algo que no era tuyo, a ver, vamos a averiguar qué. Exacto. Sí. Le hablaba, no se preocupe. Se lo dimos. Se lo dimos, ok. Sí, llegaron así con sus trofeos. Eso era, y pues en términos generales así crecí yo, ¿no? Así crecí yo. Tal vez eso fue el estar empapado de todo lo que te acabo de contar. Me permitió no tener un gran anhelo o de competir o de tener una bicicleta de carreras, todo, porque aunque no era mío, todo yo lo veía. Todo tú lo viviste. Todo yo lo veía. Todo lo gozaste, lo y sufriste. lo tenía y lo tocaba, lo palpaba y estaba ahí, ¿no? Viviéndolo, ¿no? Viviéndolo, ni siquiera experimentándolo. Así es. Eso era, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, estamos hablando otra vez, mi mamá, en aquellos ayeres no había revistas. Era muy poca y escueta la información que llegaba. Entonces mi mamá de su trabajo donde tomaba el colectivo, le quedaba la librería francesa, la única librería francesa. Se llamaba librería francesa. Y por casualidad era el único expendio aquí que tenía revistas de ciclismo francés. Ajá. Era la L'Equipe y L'Equipe. Ciclismo. Ajá, entonces mi mamá, pues me voy a comprar su revista a mi hijo. Pues llegaba con la revista, lo ojeaba, y era lo que yo también tenía de una literatura que no me daba cuenta que era literatura, que no me daba cuenta que era escaso, que no me daba cuenta que era apreciado por un gremio, pero ¿practicabas tu francés? Le guagua. Ajá. Entonces así ocurrían las cosas en la casa. Muy bien, pues me da muchísimo gusto haber platicado con ustedes un ratito. Ya viste que es imposible que sean cortas las charlas, Héctor. Ni sé cuánto tiempo llevamos ahorita, de alguna manera ya debemos de llevar un ratito. Ya te darás a la tarea de contestar algunos saludos que estás recibiendo aquí porque se me desfasan, ¿no? ¿Qué planes hay, Héctor? ¿El Bicigallos va a continuar? ¿Qué Sí, más? No, como siempre lo he dicho, yo me voy a morir arriba de una bicicleta. Tuviste un accidente muy fuerte también. Sí, hasta que el cuerpo aguante, yo voy a estar arriba de una bicicleta y siempre apoyando a la gente que va a Bicigallos, con lo que te acabo de decir, dando los consejos, con todo lo que le aprendí a tu papá, con todos los entrenadores, eso yo lo transmito, no me lo quedo yo nada. Claro, el conocimiento que se queda se ahora pierde. Con las redes sociales pues está uno más empapado, más informado y eso es transmitirlo hasta que el cuerpo aguante. Y vamos a seguir. Me parece muy bien. Voy a darle vuelta a la cámara para que nos tomemos un videito los tres juntos, nos paremos y nos veamos a lo mejor aquí con el letrero de Bicigallos atrás. Ponte, Ferdi, a ver. Abrácenme como si me quisieran. Es que no. A ver, Héctor, de este lado. Héctor, aquí estamos. Saludos a todos. Bueno, Nos pues esperamos viernes, sábado y domingo aquí en la Biciespa. vengan, visiten el stand de Héctor, siempre es un amigo del ciclismo de muchos años, nos va a dar mucho gusto. Vamos a tener visitas el sábado importantes, estemos aquí pendientes de las redes, vamos a compartir lo que las redes de Bici Expo están transmitiendo y bueno, pues despídanse de Época Dorada. Saludos. Sigan las entrevistas, síganlas. Síganme y apóyenme porque denle bueno, like. yo puras clásicas, Okay. Les mando un abrazo, bye.